protege tu pulgar. Le puedes decir a tu vecino, protege tu pulgar. ¿Sí? Ok. Levántenme los pulgares arriba a ver si los veo. Correcto. Estamos claros que es el pulgar, ¿verdad? Perfecto. Quiero hacerle una pregunta y comenzar con ella. ¿Sabía que los pulgares, esos mismos que usted levantó, tienen un significado bíblico relacionado con la realeza y con el sacerdocio? Y para poder entender esto, quiero contarles un testimonio de cómo llegó este mensaje a mi vida. Aproximadamente, creo que estoy cargando con este mensaje de hace 2 meses sin saberlo. Por eso es que hoy quiero compartir con usted una predicación, una enseñanza, pero no solamente eso, sino que también contiene un mensaje profético. Hace aproximadamente unos 2 meses despierto y me doy cuenta que tengo mi pulgar derecho falseado. Me dolía el pulgar. Pasaban días con el dolor en el pulgar, no podía afincarme, no podía hacer muchas cosas porque el pulgar no me lo permitía. Y el Señor me inquietaba. Sin embargo, Dios tiene muchas formas de hablar. A veces simplemente te lo dice y ya. Pero hay otras formas que Él se manifiesta donde Él quiere que tú aprendas a interpretar o cargues con el mensaje, vivas el mensaje, entiendas el mensaje, sufras el mensaje. Yo le había dicho a mi esposa que predicara hoy, esta semana. Pero como Dios es sabio y tiene el control y nos pastorea, ¿quién pastorea aquí? El Señor. Olvídese, yo no pastoreo aquí. El Señor pastorea. En mis oficios de casa estoy martillando. Y yo soy carpintero, nunca pedí con el martillo en un dedo. Pero al Señor se le antojó que esta semana me diera un martillazo en el pulgar izquierdo. Y el Señor nuevamente, el pulgar. Ignoré otra vez. Yo quiero que usted entienda que todas las cosas que pasan en su vida a diario están relacionadas con Dios. No hay una cosa que pase en tu vida que no tenga presencia del Espíritu y un mensaje. Todo, de todas las formas, Dios te está hablando. De todas las maneras. Por más crudo, difícil o dolorosa que sea, Dios te está hablando. Sea la circunstancia que tú estés viviendo, Dios te está hablando. Con todo y el martillazo que me di en el dedo, al rato comienzo a sentir una piquiña agresiva muy fuerte en el pulgar. Y el Señor nuevamente, el pulgar. Y me inquieta. El manual de vida es la Biblia. Y todo lo que te pasa, tú tienes que pesarlo a través de la Biblia. Ya tenía una idea por el conocimiento antiguo que tenía acerca de la palabra de Dios, de que sí, había un mensaje bíblico acerca de los pulgares. Sin embargo, no me animaba a investigar. Hasta que el Espíritu Santo me inquietó. Y empecé a buscar. Y Dios me habló de las circunstancias. Después que me dio la plataforma bíblica del mensaje, también me habló de usted. También me habló de la iglesia. También me habló de lo que está sucediendo en la iglesia, de lo que viene sucediendo en la iglesia y lo que viene para la iglesia.
Porque como le dije, no pastoreo yo, aquí pastorea el Señor. Y Él vela por el bienestar tuyo. Cada vez que nosotros o alguien se atreve a pararse aquí o el Señor le permite pararse aquí es porque tiene un mensaje para ti. Velamos y cuidamos la palabra de Dios para que llegue a ti por el filtro correcto, que es el Espíritu Santo. Para esto, quiero leerte una definición que tengo acá, una analogía muy central en cuanto a lo que es el pulgar. Dice, el pulgar representa tu liderazgo. ¿Qué representa? ¿Qué representa? Tu liderazgo. Tu capacidad para servir, trabajar y pelear las batallas espirituales. El enemigo busca cortar tus pulgares para inutilizarte. Pero no estamos hablando de estos pulgares. Recuerda que estamos hablando del liderazgo. Entonces vamos a irnos a la Biblia porque este es un mensaje muy puntual. Hoy no voy a dar mucha vuelta. Quiero que entienda porque el primer mensaje tiene que ver con los reyes. Le dije que los pulgares tienen que ver con la realeza y tiene que ver con el sacerdocio. ¿Qué tan importante bíblicamente eran los pulgares? Recuerde que el Antiguo Testamento es simplemente la sombra de lo que había de venir. Ahora, ¿dónde están representados esos pulgares? En su liderazgo. Entonces, quiero leerle Jueces, capítulo 1, versos 6 y 7, que está relacionado con los pulgares de los reyes y la capacidad para la guerra. Jueces, capítulo 1, versos 6 y 7, dice así. Mas Adoni-Besec huyó y le siguieron y le prendieron y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Entonces dijo Adoni-Besec, 70 reyes, cortados los pulgares de sus manos y de sus pies, recogían migajas debajo de mi mesa. Como yo hice, así me ha pagado Dios. Y le llevaron a Jerusalén, donde murió. Este también era un rey. Y cada vez que tomaba posesión de algún estado, de algún lugar donde había un rey, lo primero que hacía como castigo era cortarle los pulgares de las manos y los pulgares de los pies. ¿Por qué esto? Porque los reyes de antes no son como los reyes de ahora. Los reyes de antes tenían que pelear. Los reyes de antes tenían que tomar una espada. Los reyes de antes peleaban sus propias guerras. Para ser rey, tú tenías que ser arduo, astuto y tener la habilidad para la guerra. Pero como este hombre, Adoni-Besec, quería tenerlos como un trofeo, pero yo no puedo tener un trofeo que me represente peligro. ¿Qué hago con ellos? ¿Cuál era la astucia que aplicaba aquel rey? Le cortaba los pulgares de las manos, porque de esa forma no podían jamás volver a tomar un arma. Y los pulgares de los pies, porque pierdes el equilibrio, tú sin el pulgar del pie ya no pisas igual, no corres. Totalmente tu equilibrio se pierde. De esa forma,
aquel rey sentado sobre su mesa tenía 70 reyes mendigando en el piso. Y él se creía superior a todos los demás, cortando los pulgares de las personas. Y esto tiene que ver con los reyes. ¿Será que usted es rey? ¿Qué tiene que ver esto con usted? ¿Será que usted es rey? Le certifico lo que dice la Biblia, que nosotros somos reyes y sacerdotes. Para eso Dios te llamó, para ser rey y sacerdote. No de un gobierno terrenal, sino de su reino. Por eso a Dios le llamamos Rey de Reyes. Y no estamos hablando simplemente de los reyes terrenales. Estamos hablando de nosotros como reyes. Él es nuestro rey. Amén. Correcto, pero entonces no solamente los pulgares de los reyes. Pero para terminarle la idea, le leo lo siguiente. Un rey sin pulgares no podía empuñar una espada o un escudo. Era inútil para la guerra. Humillado y vencido. ¿Sabes cómo quiere tenerte el enemigo? Y vencido. No importa que estés en la iglesia. Pero espiritualmente él te necesita tener humillado y vencido. Humillado y vencido es que no le causas daño. Es que no eres un arma de guerra. No sirves para la protección del templo. No sirves para la protección del reinado. Pero sí, lo primero que Jesús dijo cuando llegó aquí, el reino de los cielos se ha acercado. Eso representa reino. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Y nosotros somos reyes. La iglesia, nosotros tenemos que dejar de ver el local religioso, la institución religiosa y la posición religiosa. Esto es un asunto espiritual. Nosotros no estamos aquí para pelear con nadie físicamente. Nosotros no estamos aquí para pelear con el gobierno. Nosotros no estamos aquí para discutir con la gente. Dice la misma palabra de Dios que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra asuntos espirituales. Pero el enemigo lo sabe y te quiere mantener ocupado en trivialidades y en cosas de aquí. En la iglesia, haciendo cualquier cosa, pero espiritualmente inútil. ¿Por qué el enemigo nos esclaviza con la mentira, con las dificultades, con cantidades de cosas que nos detienen el día a día, las preocupaciones? Y aunque este es un mensaje directo para el liderazgo, sé que a usted, aunque esté nuevo o de visita, sé que Dios también le va a hablar. Quiero que escuche esto para el liderazgo. Como líderes, estamos en una batalla espiritual. Si descuidamos nuestro liderazgo, el enemigo nos deja indefensos, incapaces de usar armas, las armas que Dios te dio. Entonces esto no simplemente es tener un cargo, tener una posición o ayudar en la iglesia, en un oficio eclesiástico. Quiero decirte que estamos librando una batalla. Porque para que llegue una persona, un alma a la iglesia, hay una batalla que librar. Y esa batalla se pelea con guerreros. Si vas a la guerra, ¿a quién llevas? Obviamente, tú buscas a gente. Vas a pelear una batalla y vas a buscar al pastor que es el más flaquito. No vale, tú buscas la gente que tenga fuerza.
El pastor no, el pastor lo sopla y se cae por allá. Busca a personas, cadena y qué grandote y así da miedo. Entonces, cada gente que para pelear una batalla física, para pelear una batalla física, una pelea física, obviamente buscan las personas adecuadas. Espiritualmente pasa igual. Y no solamente pasa con los reyes, pasa también con los sacerdotes. Quiero que aquí está la enseñanza y quiero que la capte para que usted entienda lo poderoso que es la Biblia y todo lo maravilloso que tiene la Biblia. Así como le hacían esta maldad a los reyes, miren la implicación bíblica que tienen los vulgares con los sacerdotes. Vámonos al libro de Éxodo, capítulo 29. 29:20. Éxodo 29:20. ¿Lo tiene? Les leo. Y matarás el cordero y tomarás de su sangre y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón y sobre el lóbulo de la oreja de sus hijos, sobre el dedo pulgar de la mano derecha de ellos y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos, y rociarás la sangre sobre el altar alrededor. Para los reyes es importante los pulgares para la guerra, pero para los sacerdotes era vital, porque una persona que le faltara los pulgares estaba inútil totalmente para el sacerdocio, porque era requisito, escúcheme bien, requisito de Dios. Para poder consagrarte como sacerdote necesitas el pulgar. Necesitas el lóbulo derecho de la oreja. Necesitas el pulgar derecho y necesitas el pulgar del pie derecho. Para consagrar un sacerdote en la antigüedad así se hacía, porque lo primero que necesitaba consagrar Dios era su escucha. Un sacerdote que no pueda escuchar a Dios es inútil. Muchas veces tenemos personas dentro de la congregación que por falta de espiritualidad no entendemos los mensajes de Dios. Y Dios necesita constantemente estarle hablando a la iglesia. Y no puede usar siempre al pastor, porque Dios no es Dios del pastor. Dios es Dios de todas las personas que vienen a la iglesia. Dios no dijo que solamente el rey y el sacerdote iba a ser el pastor. Dios dijo que toda la congregación, reyes y sacerdotes, apartados para Dios. Cada quien cumple una función, pero espiritualmente tú necesitas que se te unja el lóbulo de la oreja derecha. O sea, que tú necesitas como sacerdote que Dios te unja para que le escuches. Sí, Dios le quiere hablar al pastor, pero también te quiere hablar a ti. Como hay momentos que Dios te puede decir algo. Y si yo también estoy en sintonía con Dios cuando tú me lo dices, ya yo lo sé. Me pasa cada rato con algunos de los líderes del ministerio. No con todos, pero me pasa. El que tengamos la capacidad de escuchar es importante. Pero también dice el pulgar derecho tenía que ser rociado de sangre.
para consagrarte. Eso tiene que ver con todas tus habilidades y todas las cosas que vas a hacer en el ministerio. Sin sangre, no eres sacerdote. Era necesario tener el pulgar. ¿Qué Dios va a ungir? Tu habilidad. ¿Qué va a ungir Dios? Tu talento. Pero tienes que aprender primero a escuchar. Primero escuchar, que tiene que ver con la santidad, con la espiritualidad. La mano con el oficio sacerdotal. Ellos tenían que degollar un cordero. Ellos tenían oficios específicos y tenían que usar las manos. Y tenían que tener habilidades para hacer todas estas cosas. Necesitaban los pulgares. Pero también el pulgar derecho del dedo, el pulgar derecho del pie. Porque Dios, que es un Dios ordenado y sabe todas las cosas, sabe que necesitas escuchar, ser espiritual. Necesitas habilidades. Pero los pies representan carácter. Dios nunca te va a enviar. Escúchame bien. Se lo digo de parte del Señor. De repente escuchas a Dios. De repente tienes habilidades. Pero no tienes carácter. Dios no te va a enviar. Puedes ser muy santo. Puedes ser persona de oración y de ayuno. Puedes tener 1000 habilidades. Puedes cantar, puedes leer, puedes interpretar, puedes ayudar, puedes servir de 1000 maneras. Pero si no tienes carácter, el Señor nunca te va a enviar. Y esto tiene que ver con tu liderazgo. Espiritualmente, hoy en día, a usted le pueden faltar los pulgares físicos. Y no hay problema, usted puede ser de Dios. Un buen hijo de Dios, si te falta esto. He visto hombres de Dios y mujeres de Dios espectaculares, le faltan piernas, le faltan ojos, le faltan manos. Y son personas de Dios espectaculares. Porque en este tiempo Dios no está buscando tu cuerpo. Dios está buscando habilidades que son espirituales. ¿Cómo estás espiritualmente? ¿Logras escuchar a Dios? ¿Logras ser direccionado por Dios? ¿Tus habilidades las has consagrado para el servicio de Dios? Consagrado para el servicio de Dios. Eso es como el músico que quiere cantar y tocar aquí y cantar allá afuera. Hay una consagración de tus habilidades. ¿Son de Dios o son del mundo? Un sacerdote estaba consagrado a Dios. Hoy en día tus habilidades deben de estar consagradas ¿a quién? Al Señor. Damos gracias a Dios por eso. Pero los pies que tienen que ver con tu carácter, estamos hablando de que hay cosas que necesitamos para cumplir. Y eso le puedo hablar desde levantarte temprano, disculpe, a asumir responsabilidades y no solamente asumirlas, cumplirlas. Asumir es fácil. Cuando uno va al altar a casarse, fácil decir sí, acepto. El problema viene después. 50 años, 60 años, 70 años, 100 años con esa persona ahí y que si es difícil la cosa, ahí es donde está lo difícil. Por eso la mayoría de los matrimonios no duran. ¿Qué le faltó al matrimonio? Nunca fue amor, posiblemente se amaban muchísimo, pero no había el carácter para la tolerancia, el soporte en el tiempo para que eso perdurara.
Entonces no podemos pensar que porque yo soy muy santo y oro mucho y no he pecado, siento que no he pecado, entonces yo estoy apto para el ministerio. No, Señor. Es que Dios me usa. Yo veo mucha gente que Dios usa. La Biblia dice que Dios puede levantar de cualquier roca un profeta. Dios puede usar a cualquiera. El que Dios te use poco o mucho no quiere decir que estés apto para el ministerio, para el llamado, para ser enviado a cumplir una misión. Por eso la Biblia dice, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Dios te puede hacer un llamado, anda, ya tal cosa, y cumples el propósito. Y eso no quiere decir que ahora seas profeta. Eso no quiere decir que ahora seas evangelista. Pastor, me gané un alma. Yo creo que tengo el ministerio evangelístico. No funciona así. ¿Dónde está el carácter? Por eso hay mucha gente llevando ministerios caóticos. Puede ser que puedan escuchar a Dios, puede ser que tengan el don, pero no basta. No basta. Quiero relacionar también un texto importante acá. Y tiene que ver con el texto de Levíticos 14:14. Que también tiene que ver con los vulgares. Si usted se pone curioso a buscar en la Biblia, se va a topar con muchas cosas. Levíticos 14:14 dice, y el sacerdote tomará de la sangre de la víctima por la culpa y la pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. Les narro un poquito la historia. Aquí ya no estaba hablando de los reyes y aquí no estaba hablando de los sacerdotes. Aquí estaba hablando de un acto de purificación para los leprosos. Recuerda que la Biblia nombra muchos leprosos. Había una función del sacerdote cuando llegaba un leproso que posiblemente había sido sanado, curado, se había curado de su lepra, tenía que venir al sacerdote y era el sacerdote quien podía consagrar y decir si ya podía tener contacto con el pueblo o no. Y una de las marcas principales que tenía que efectuar el sacerdote sobre el leproso era ungir su oreja, su dedo derecho de la mano y su dedo derecho del pie para consagración de purificación. Ahora es limpio, puedes interactuar con el pueblo. ¿Qué tiene que ver con nosotros? Todos llegamos a Cristo leprosos. Todos. Espiritualmente, todos llegamos leprosos. Pero ¿qué Dios quiere que le rindas? Tu oído, tus manos y tus pies. No simplemente alabar, Señor, y bato a las manos y te entrego mis aplausos, pero le estás prestando tu oído. Aplaudes y cantas. Pero ¿será que estás yendo a hacer lo que Dios te mandó a hacer? Entonces quiero que involucre y vea cómo Dios está atento a tu santidad, a tus habilidades y a la misión por la cual naciste. ¿Quién nació aquí por casualidad? Nadie nació por casualidad. Todos nacimos para hacer cosas para Dios y involucra tu escucha. Dios quiere ungir tu escucha, santificar, limpiar,
tu escucha. Porque Él quiere que tú lo escuches a Él. Para que tú seas direccionado por Él. Puedas discernir cuando una palabra viene de Dios o una palabra viene del humano. Porque no es simplemente porque se diga Dios, ahí esté Dios. La gente de Dios, la gente espiritual, tiene que conocer cuando Dios habla. Por eso la Biblia dice que la oveja escucha la voz de su pastor y le sigue. Ese es el método de Dios. Quiero que escuche lo siguiente. La sangre se aplicaba sobre el pulgar derecho para consagrar las acciones y el servicio. Sin este ritual, un sacerdote no estaba completamente santificado y un leproso no era declarado limpio. ¿Por qué Satanás quiere cortarte los pulgares? ¿Por qué quiere inhabilitar tu liderazgo? La gente que está trabajándole a Dios, el enemigo quiere que tú detengas tus funciones. Y tiene sus estrategias y herramientas para que tú dejes las funciones espirituales, las funciones para las cuales Dios te ha llamado. Y Él usa herramientas y estrategias. Escuche esto. Nuestro servicio a Dios debe ser limpio y santificado. Limpio y santificado. Por eso necesitas los pulgares. Que puedes caminar a la voluntad de Dios. Cada uno de nosotros tiene la habilidad de hacer cosas para Dios. Todos. Y tienes que velar en el Espíritu para hacerlo. Vamos a hacer el corte general del tema. Escuche. El corte moderno. Circunstancias de inutilización del liderazgo. Hay ciertas circunstancias, cada quien vive una circunstancia distinta, una forma distinta. Yo le voy a mencionar algunas, pero yo quiero que usted por el Espíritu pueda identificar cuál es la suya. Quizás la nombre aquí, quizás no. Pero quiero que relacione cómo el enemigo busca de cortarnos los pulgares. Quiero mencionarle una de ellas, pereza o distracción. Esto tiene que ver con descuidar la oración y la palabra. Mientras más yo me distraigo, mientras más yo duermo, yo menos oro, yo menos leo la Biblia. La vida tiene circunstancias y el enemigo se encarga de poner circunstancias para que tú menos escuches, menos leas, menos hables con Dios. Eso es una forma que usa el enemigo para cortar tus pulgares. Otra, las quejas y la murmuración. Envenenar el ambiente del grupo o ministerio. Nosotros siempre hablamos de la lealtad y es una marca, ¿no? Dentro del ministerio, la lealtad, con la que hemos curado y erradicado por mucho tiempo murmuraciones, pleitos, chismes. Y cada vez que yo puedo recordarles las reglas de la casa, se las recuerdo, con la intención de que entendamos que esa es una forma que el enemigo corta los pulgares, te inutiliza. Como yo siempre le he dicho, si lo inutiliza usted, me inutiliza a mí, porque el enemigo busca la manera de detenerme. Y cuando no puede conmigo, ¿a dónde va?
Si hay algo que está saliendo bien en el ministerio, yo soy bendecido y usted también. Somos un equipo. Pero viene el enemigo contra mí y si no pudo, viene contra usted que está haciendo equipo conmigo en un área, en un departamento, en un oficio. Si te tumba a ti, donde yo era victorioso, dejo de ser victorioso. Vea el complemento y la importancia que usted cumple dentro del oficio sacerdotal. No vea las cosas como simple ayuda. No, pues yo estoy ayudando. Yo soy colaborador. Y para esto quiero algo que leí y lo va a encontrar cuando lea lo de la purificación del leproso. Dentro de esa historia, de ese capítulo, menciona que hay una primera ofrenda que debe hacer el leproso y me llamó mucho la atención. Y son 2 aves. Lo más terrible de las 2 aves es que una tiene que morir y la otra ser libre. Y esto también representa un tipo de liderazgo, un tipo de oficio. Hay gente que muere a favor de alguien más, ya que aquella ave tenía que morir a favor de la purificación del leproso. Pero había otra que tenía que ser libre. Ese siempre va a ser el proceso espiritual. Muchas veces nosotros tenemos que morir. Cristo murió. ¿Cuál es el procedimiento? Muerte. Pero no muerte para mal. No es muerte para perdición. Es cuando tú te niegas a ti. Entonces, dentro de la congregación podemos tener personas involucradas y otras comprometidas. Eso tiene que ver con el liderazgo. Hay gente que simplemente ve las cosas como, bueno, yo colaboro. Si puedo, colaboro, pero no me comprometo. O la historia más triste que he contado desde hace muchos años. Y tiene que ver con la historia del conejo. La misma ilustración, con otra idea. En el bosque, los animales encuentran a un hombre moribundo. Lastimado, lo robaron, golpeado, no tenía comida. Y entonces llega cerca de una granja y los animales lo ven, intentan ayudar. Y la vaca llega y dice, yo puedo darle leche. Llega la gallina, yo puedo darle huevos. Y así, cada animal que podía colaborar, puso de lo que podía colaborar. Pero el conejo no tenía nada que dar. Por lo que vio una fogata encendida y dijo, yo me doy como alimento para aquel hombre. Y se sacrificó a favor de aquel hombre moribundo. O sea, el liderazgo va mucho más allá del simplemente ser un colaborador. Un verdadero líder está comprometido, cuerpo, alma, espíritu, sabe lo que está haciendo y sabe hasta dónde está su compromiso con Dios. Amén. Ok. Entonces cuidado con las quejas y las murmuraciones. Otra es el orgullo y la autosuficiencia. Esas son cosas que el enemigo es experto y trata siempre de contaminarnos con estas cosas. Entonces son personas que
se lo voy a traducir de la forma siguiente. Son personas que creen que no necesitan ayuda o consejo. Aquí en el ministerio nosotros tenemos la palabra de Dios, tenemos al Espíritu Santo y tenemos la visión que Él nos ha dado. Y estos tres en conjunto nos conducen a lo que hacemos. Por lo tanto, no es el consejo del pastor, sino que es el consejo de Dios preparado para conducirnos en un trayecto saludable, sano, para que usted crezca y yo también pueda crecer. Creo que eso perseguimos todos en el Señor, crecer en Él. Por lo tanto, sí vamos a necesitar consejo, vamos a necesitar corrección, vamos a necesitar aliento, vamos a necesitar ayuda. Aquí todos nos necesitamos. Otra, falta de perdón o rencor siempre ha sido un ácido, ¿no?, en contra del ministerio. Cuando todavía en nuestro corazón quedan cosas que no salen. Y eso es una arma que el enemigo usa para cortar tu liderazgo, cortar tus pulgares. Y tú tienes que conocerlo ahora, de repente que estás comenzando. Y los que tenemos más tiempo en el Señor, o algo más de tiempo, o algo más de experiencia, tenemos que cuidarnos espiritualmente para que no nos suceda. Otra, baja autoestima o inseguridad. El enemigo es experto en hacerte sentir inseguro, porque puede ser una corrección bien enfocada, pero tu espíritu no tiene la solidez para soportar una corrección. ¿Qué puede pasar? Tu inseguridad va a tomar el consejo y lo va a torcer. Y si lo tuerces porque no crees en tu llamado, no tienes una buena estima de ti mismo, eres una persona insegura, entonces puedes torcer lo que Dios quiere hacer contigo y malinterpretarlo. Eso pasa mucho cuando tenemos inmadurez espiritual. Otra, tomar las cosas de forma personal. He escuchado, siempre pasa en la congregación. Creo que tengo anécdotas desde que comenzamos. Personas que dicen, el pastor dio el mensaje por mí. ¿Lo ha escuchado? ¿Lo ha vivido? Sí. Y mucho nos pasa con las personas que van llegando nuevas, muchas veces. No, porque la palabra de Dios no es a título personal. Cuando se predica, se expande un mensaje, se comparte un mensaje y cada quien se pone la prenda que le toca. Sí, porque si Dios es conmigo, y si no es conmigo, tú sabes cuál es tu condición espiritual. Aquí han pasado muchas cosas. Recuerdo en una oportunidad mi esposa tocó un tema y salió la persona que estaba en la iglesia molesta. Estaba invitada por su hermana que sí era creyente y afuera le reclamó, la hermana de la cristiana le reclamó, ¿por qué tú le contaste mi vida a la pastora? ¿Cómo te atreviste a contarle eso? Porque el tema de mi esposa justamente iba en dirección a todas las cosas que ella llevaba y que su hermana sí sabía. Mi esposa no. Entonces cuando nos tomamos las cosas personal, pensamos, no, pero es que lo que están hablando es por mí, porque... No, la Biblia dice que el malo huye sin que nadie lo persiga. Si hay algo que estás haciendo mal y la palabra de Dios está tratando contigo, te sientes ofendido, te sientes aludido, te sientes maltratado. No, simplemente esas son las cosas que estás cargando y Dios simplemente está tratando con tu problema. Así obra Dios y así trata Dios. Entonces nosotros no podemos
asumir las cosas de forma personal. Tenemos que entender que Dios habla a nuestra vida y corrige. ¿Quién le va a corregir a usted? No es el pastor, no es el predicador. Nosotros aconsejamos. Y normalmente nuestro consejo es a la luz bíblica. Entonces no se tome nada personal. No es nada contra usted. Nunca. Siguiente. Falta de carácter por seguir órdenes. Pasa. Dentro del ministerio hay cosas que hacer. Dentro del ministerio hay cosas que hacer. Muchas veces, si retomo el consejo o lo que le dije de las 2 aves o del conejo que se sacrificó, hay personas que simplemente quieren colaborar en lo que les gusta, pero es que el ministerio no está para que tú sirvas donde te gusta. ¿Me entiendes? Entonces es como el niño, ¿quién ha llegado a ser o a tener un niño malcriado que lo que quiere es papita frita con salsa de tomate? Entonces usted tiene que parirle las papitas con la salsa de tomate porque el niño lo único que come es eso. Entonces usted entra dentro de las mismas características espirituales cuando usted quiere hacer en el ministerio lo que a ti te gusta. Oh, pero es que yo quiero es ahí. Pero no hay cupo, ¿no? Te necesito allá. No, pero es que yo quiero ahí. ¿Cómo se traduce? Eres un niño malcriado. ¿Cómo lo traduzco? ¿Cómo lo traduciríamos? Entonces cada uno de nosotros debe entender que en el Señor no hacemos lo que queremos. En el Señor hacemos lo que Él quiere, porque no se trata de complacer a los hombres. Aquí no estamos para complacer a la gente. Yo he tenido que hacer muchas cosas que no me agradan. Y muchas veces le he puesto hasta la renuncia al Señor. Le dice, nada, si me va a poner en este dilema, quítame, ponlo a Él. Quítame a mí, ponlo a Él. Me pongo malcriado también. Y el Señor, derésate. Todos nosotros tenemos malcriadez. Todos nosotros en algún momento hicimos berrinche. Entonces, no es, nunca va a ser a nuestra manera. Siempre va a ser a la manera de Dios. Correcto. Otra. Una más para terminar. La falta de entendimiento para separar habilidad, espiritualidad y carácter. La iglesia, principalmente los líderes. Líderes es aquella persona que asume responsabilidad. Aquí nosotros no le ponemos responsabilidad a la gente porque sí. Dios nos inquieta, nosotros oramos, ayunamos, y Dios nos inquieta a ponerlo en algún lugar. A hacer un oficio. Yo te pongo a hacer un oficio y a ti no te parece y tú dices que no. Y nosotros vamos a respetar tu no. Porque nosotros estamos bien grandecitos para estar en ese plan y la iglesia no está para obligar personas. Usted simplemente tiene que decir que no. Qué chévere. A mí me fascina cuando la gente me dice que no en cierta forma, porque estamos conscientes que la Biblia dice que tú sí seas sí y que tú no seas no. Me dijiste que no, chévere. Nuestra amistad o nuestra buena relación no se va a afectar. Yo no voy a cambiar con usted porque me diga que no. Para nada. Donde puede causarme algún problema es que me digan que sí. Y yo esté contando contigo y no lo haga. Entonces, dentro de la línea que le estoy platicando, estamos hablando de que nosotros debemos aprender a separar
la habilidad, la espiritualidad y el carácter. Yo como pastor tengo que aprender a hacerlo con usted. Si cuentas o no cuentas con las tres para ponerte. A ver, ¿tienes la habilidad? Perfecto. ¿Tienes la espiritualidad? Perfecto. ¿Tienes el carácter? Perfecto. Entonces te pongo. Me he equivocado mucho en el liderazgo porque de repente tienes la habilidad. Yo hace mucho tiempo buscaba mucho habilidad. Sí, porque es que yo soy medio hechoncito, ¿no? Y entonces me gusta todo calculado, perfecto. Y muchas veces uno tiene una propia idea de cómo quieres las cosas. Pero no es a tu forma, es a la de Dios. Y entonces siempre buscaba personas con ciertas habilidades o ciertos rasgos para funcionar en el ministerio. Y eso me ha llevado a equivocarme mucho al colocar personas. Usted como líder que ya está en la iglesia también tiene que aprender a medir esto para poder poner o colocar a alguna persona. Porque necesitas habilidad, sí. Pero ¿de qué sirve la habilidad si no hay santidad? No hay espiritualidad. Entonces tienes que hacer una labor que no tenga que ver con espiritualidad. Ver hasta dónde puede funcionar como colaborador en algo que puedas hacer en el ministerio. Si no tienes carácter, que es una de las cosas más difíciles que nos toca aprender. Mi madre siempre peleaba conmigo y después mi esposa, porque yo siempre hacía cosas, pero todas las comenzaba, nunca las terminaba. ¿Qué me decía a mí eso? Que no tenía el carácter, tenía las ideas, tenía la habilidad para crear, pero no tenía el carácter para mantenerme en la función que yo había dicho que iba a cumplir. Llegar a la meta que yo mismo me había trazado. Eso lo podemos ver con ejemplos sencillos. Le pasa con los ayunos, le pasa con las dietas, le pasa con el reunir plata, le pasa con muchas cosas que usted dice, lo voy a hacer. No, señores, no ha pasado 3 días cuando usted renunció. Carácter. Recordaba esta mañana a Pedro. Señor, jamás te voy a negar. Mi vida entrego por ti. Y al Señor, yo te conozco, Pedro. Tú no tienes carácter. Es más, te voy a profetizar, Pedro. Antes de que el gallo cante, 2 veces, tú me vas a negar 3. ¿Cómo se te ocurre decir eso, Señor? Yo, por favor. No había llegado al siguiente día y ya Pedro lo había negado 3 veces. ¿Qué le faltaba a Pedro? Carácter. Amaba a Dios. Amaba a Dios. Eso de los discípulos, yo no puedo negar que Pedro no amara a Jesús. Pero para mantener una palabra hay que tener carácter. Para mantenerse sólido en lo que le confesaste al Señor o lo que aceptaste para cumplir dentro de las funciones, necesitas carácter. El liderazgo de la iglesia necesita carácter. Tú que estás llegando a la iglesia o estás comenzando o estás nuevo o si quieres desarrollar tu reinado y tu sacerdocio, porque todo cristiano completo debe ser rey y sacerdote. Todo esto no es simplemente para algunos. No es que Dios no tiene un ministerio conmigo, ¿cómo que no? El principal ministerio que Dios nos entregó es el de la reconciliación, ya de cajita.
Usted llega a Cristo y el primer ministerio que nos entrega es de la reconciliación, para que usted lleve a otros a reconciliarse con Cristo. Ya automáticamente para ejecutar ese ministerio, tú tienes que ser rey. Tienes que manejar gobierno. Vas a tener que liderar. Pero también vas a necesitar el sacerdocio, que es la autoridad para liberar, para orar por otro. Necesitas el sacerdocio. ¿Cómo ejecutas el sacerdocio? ¿Cómo lo ejecutas si no tienes los pulgares? Si no tienes la habilidad, no tienes el conocimiento, no oras, no ayunas, no lees la Biblia, te hablan de Biblia y eso lo dice la Biblia. Te sorprende. Tienes más de 3 años en Cristo y no has leído nunca la Biblia completa. Eso habla de tu carácter, eso habla de tu entrega, eso habla de tu habilidad, esto habla de ti en el Señor. Y no le estoy diciendo que no ame a Dios. Le estoy diciendo que le falta carácter. Desarrollar habilidades que cada uno de nosotros debe aprender a desarrollar. Yo para poder hablar en público, ¿cuánto no he tenido que estudiar? ¿Cuánto no he tenido que estudiar? Y sigo estudiando para desarrollar habilidades que necesito para ejercer las funciones que Dios nos entrega. Si yo estudio, usted también. De igual manera, porque sus triunfos son mis triunfos y mis triunfos son suyos. Pero esto no lo sostienen mis triunfos. Yo puedo luchar 1000 batallas y ganar 1000 batallas y presentarles aquí estas victorias. Y después le voy a decir, ahora ayúdame a sostenerlas. Yo la puedo ganar, pero le aseguro que no las voy a poder sostener. De igual manera pasa contigo. Dios te puede entregar una victoria en tu familia, pero posiblemente necesites al pastor que te ayude para direccionar a tu familia. Entonces, si yo te tengo que ayudar a ti, tú no me vas a ayudar a mí. Aquí es donde comprendemos que la iglesia es un cuerpo. Esto no es competencia, no, aquí todos buscamos de sostener lo que Dios nos ha entregado. ¿Por qué le digo todas estas cosas? Porque la iglesia, y quiero entrar en lo profético, la iglesia va a crecer. No es nuevo. Lo hemos dicho, hemos orado y hemos ayunado por eso y hemos leído y nos hemos estado capacitando para eso. ¿Qué pasa? ¿Qué quiere eliminar el enemigo de la iglesia? Los pulgares. ¿Qué quiere eliminar? Al liderazgo. ¿Qué quiere eliminar? Nuestras funciones. Que usted haga algo que le dañe la espiritualidad. Hacer algo que le dañe las habilidades. Hacer cosas que le dañen la permanencia, que tiene que ver con el carácter. Y yo quiero hoy que queden pruebas de lo que les estoy diciendo. Un mensaje que el Señor ha venido tratando conmigo prácticamente 2 meses. Y hoy tenía que venir a predicar mi esposa. Y el Señor me dijo, no. Dile a la iglesia. Porque Dios siempre llega a tiempo. Dios siempre nos alerta. ¿Para qué? Para cuidar el liderazgo. Entonces yo tengo que predicarle, yo tengo que enseñarle y también tengo que traerle un mensaje profético para que entienda, la iglesia sí va a crecer.
El asunto es que tengamos la capacidad de sostener a la gente que viene. Estamos hablando de respetar a la gente, estamos hablando de amar a la gente. El liderazgo no es para abusar de la gente, no es para sacar provecho de la gente. El liderazgo es donde tú plenamente tienes todas las capacidades de ejemplo para el que viene llegando. Tú no puedes esperar que el nuevo venga a darte ejemplo, si te lo da gloria a Dios. Pero no es responsabilidad del nuevo darte ejemplo a ti. Es responsabilidad de nosotros ser el ejemplo. Imagínense el hijo dando el ejemplo al papá. Casos que se han visto. Sí, no está de más, nosotros podemos aprender de todas las personas. Pero no es el deber ser. No es el deber ser. Y si no cuidamos el liderazgo, nuestras propias fallas van a hacer que tropiece el que va llegando. Porque el que va llegando llega con el corazón hermoso, abierto y dispuesto. Pero con el tiempo te va a conocer. Y vas a ver quién eres. Va a conocer también tus debilidades. Y con esto no le estoy diciendo que el líder tenga que ser perfecto. Pero hay características de oficina clásicas que todo líder debe tener. Todo líder debe tener. Y dentro de eso está el ejemplo. Porque recuerde que nosotros somos multiplicadores. Hace mucho tiempo les hablé de Caín como hermano mayor. Una de las cosas que nosotros hemos erradicado de la iglesia es que el hermano mayor mate al menor. ¿Cómo es eso? Yo no soy Caín. Usted tiene que ser una persona que ama a su hermano menor y que cuida. Un trabajo hermoso que estamos haciendo con los hombres, un trabajo hermoso que le estamos enseñando a las mujeres, un trabajo hermoso que estamos enseñándole a los niños y a todas las personas que llegan a la congregación. Amar y cuidar a las personas que vienen. Bajo el mismo ejemplo, ellos van a captar lo que ven de nosotros. ¿Y qué van a hacer? Multiplicarlo. ¿Qué es lo que queremos? Que haya una multiplicación de bendición. Y que cada vez que las personas que vayan llegando pasen más tiempo, vean más bendición en nosotros. Y encuentren más. Oye, pero es que cada vez que le busco la vida a esta gente, no, esta gente es maravillosa. No perfecta, pero que siempre Dios esté tratando con nosotros y esa habilidad de Dios esté ministrando. Siempre tengamos algo fresco que enseñar. Siempre tengamos del Espíritu para que la gente pueda beber. Esto canaliza a la iglesia. Y esto es un mensaje para todas las personas que están aquí. Y para las que no están también. Porque tenemos responsabilidades. Cierro con esto. Usted en su trabajo cumple. Si aceptas una responsabilidad en la iglesia, hay que cumplir. Eso es algo como básico. Y a veces nosotros como líderes confiamos que ya usted lo sabe. Pero uno se lleva sorpresa. Y entonces vamos a cuidar lo que Dios nos ha entregado. Todos aquí tienen un liderazgo que cuidar. Todos aquí tienen pulgares que cuidar. ¿O no? ¿Tiene pulgares que cuidar o no? ¿Y esos pulgares los ungió Dios o no? Dios lo ungió. ¿La sangre de Cristo vino sobre ti o no vino? ¿Vino o no vino? ¿Vino el Espíritu Santo sobre ti o no? Entonces, ¿qué necesitas?